¿Cómo están, chiquillos? Acá estamos en esta segunda parte de esta quinta jornada de este Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario, el primero que estamos haciendo. Ya hemos tenido tremendos expositores y hoy no va a ser la excepción, mucho menos en esta segunda parte. Para quienes no vieron la primera, por favor, están invitados a verlo acá en este canal de Voluntarismo Libertario. En el Twitter también estamos transmitiendo a través del Twitter del Partido Libertario de Chile. Y pueden revisar lo que fue la primera jornada en la que hablamos de educación, y hoy venimos a hablar de otro tema muy interesante para el cual tenemos un tremendo expositor llamado Giovanni Ancapetti, que nos va a hablar sobre los recursos naturales. Y acá vamos a agregar a Giovanni, que ya nos está esperando. Giovanni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Ítalo, cómo estás? Bien, excelente. Oye, qué bueno tenerte acá, y aprovecho de recordarle a las personas de suscribirse, poner me gusta, compartir y comentar para seguir alterando ese algoritmo y que se siga difundiendo estas ideas tan importantes para la tan conocida y mencionada y manoseada batalla cultural. Así que recuerden dejar sus comentarios, porque al final de la charla de Giovanni van a poder hacer sus preguntas, así que las pueden ir dejando, yo las voy a ir marcando. Bienvenido a todos los que nos están uniendo. Y Giovanni, sin más ni más, lo dejo para ti todo. Muchas gracias, Ítalo. Bueno, buenas noches, estimada audiencia. El día de hoy les tengo una pequeña presentación sobre los recursos naturales en anarquía, ¿ya? Hoy es necesario poner una foto de inmediato de la Tierra, ¿cierto? Con una parte desértica totalmente, una tierra infértil, y por el otro lado, una tierra que sigue manteniéndose totalmente sana, saludable y obviamente feliz, por decirlo así, ¿ya? Luego vamos a entender poco a poco esta dicotomía que quiero decir con esta imagen a lo largo de la presentación, ¿ya? Los contenidos de esta presentación son los siguientes. Vamos a hablar un poco del concepto del espacio, muy someramente, ¿ya? Luego lo vamos a extrapolar hacia el espacio geográfico. Vamos a concretizar el significado del espacio a algo más concreto, que es la geografía, ¿ya? Luego vamos a hablar sobre la organización anarquista del espacio, a pesar de que esto a priori podría sonar contradictorio a una organización anarquista, según lo que la cultura popular intenta, sobre todo, meternos en las mentes. Luego vamos a hablar sobre lo que es un recurso natural, la propiedad de los recursos naturales, quién debe ser el dueño o no de estos recursos. El problema de lo público también lo vamos a abordar, los fracasos de la distribución del Estado, en el sentido de asignar estos recursos a las personas u organizaciones. Y por último, voy a hablar sobre una experiencia personal del ámbito de mi profesión, que es el agua, ¿ya? Primero que todo, para poder entender lo que es un recurso natural, tenemos que hablar de lo que es el espacio en sí, ¿ya? El espacio puede comprenderse, como dice aquí, como una forma real y objetiva de la extensión de la materia existente, ¿ya? Es decir, que es una extensión, el volumen que ocupa la materia en la existencia. Incluso esta definición puede ser hasta un poco filosófica, ¿ya? Implica obviamente la coexistencia, las distancias entre las cosas, sus magnitudes que ocupan en el espacio en sí, y obviamente en el orden en que está dispuesta y que nosotros podemos comprenderla, ¿ya? Eso es a grandes rasgos lo que significaría el espacio. Llevándolo ahora al plano geográfico, el espacio puede entenderse como un modo específico en que una sociedad se organiza, ¿ya? En el espacio físico que ésta ocupa, ¿ya? Y luego de esto se desprende que el espacio geográfico sería entonces el modo en que las sociedades se interrelacionan con el medio ambiente, ¿ya? Hay una conjunción directa, una relación intrínseca entre las especies animales, incluyéndolo a nosotros, y la relación con la Tierra. Juzgo también importante citar aquí a un anarquista, ¿ya? Elisée Reclus. Él fue un geógrafo que intentó darle este significado a la Tierra como algo vivo, dinámico, que también nos incluye a nosotros dentro de ese dinamismo, ¿ya? La geografía, citando a Elisée Reclus, en sus relaciones con el hombre, no es más que la historia en el espacio, ¿ya? Del mismo modo que la historia es la geografía en el tiempo. Ambas cosas, tanto la geografía, el espacio, la historia y el tiempo, comparten algo en común. Son ambas simbiosis del mismo tema, y el hombre y el ser humano en sí ocupa estos conceptos de
de historia en el tiempo, del espacio, para poder usar todos los recursos a su conveniencia, ¿ya? Eso es lo que más o menos quiere decir esta definición en palabras muy simples, pero muy bella y estética, incluso sobre la definición de la geografía en cuanto a Elisée Reclus, ¿ya? Luego pasamos, como habíamos visto en los contenidos, a la Organización Anarquista del Espacio, ¿ya? La organización anarquista no tiene una única forma de determinarse y hacerse latente en el espacio, ¿ya? Hay múltiples visiones del anarquismo para poder resolver esta temática de lo que son los recursos naturales. No podría decirse a ciencia cierta que hay solamente una forma correcta en que el anarquismo entiende el cómo debemos habitar el planeta, ¿ya? Entonces, también estas visiones combinan un ideal científico, político y ético que se centra en el espacio, entendiendo este espacio como la Tierra, como una especie de red de relaciones entre todos los seres vivos, como un ideal libertario, ¿ya? O sea, del mismo dinamismo que tiene esta red de relaciones, tenemos como consecuencia que se genera una acción, que sería incluso entendida como una acción humana, ¿ya? Ese deseo de intercambiar, de mezclar nuestro trabajo con el medio ambiente para poder lograr un objetivo, para poder lograr la satisfacción de un deseo, por decirlo así, ¿ya? Que está disponible para ser ocupado, para ser transformado. Y en su obra, este anarquista llamado Elisée Reclus, en su obra El hombre y la tierra, señala que a partir del entendimiento de estas relaciones del hombre con las condiciones que genera en su entorno, ya sea el suelo, el clima, incluso las temperaturas, él dio como unas relaciones que generan desplazamiento, generan acción o no acción, estas acciones que están interactuadas constantemente entre el hombre y el medio ambiente, se puede entender como una causa y un efecto en las formas que pueden obrar o no los pueblos. Un ejemplo que da él, en este sentido, para poder llevar a la concreción este concepto, es que los hombres, al poder actuar, ¿ya?, pueden incluso estar influenciados por la temperatura. Elisée Reclus observó en sus diferentes estudios a lo largo del planeta que las zonas que tienen mayor densidad poblacional son las más templadas y las que tienen menor densidad poblacional son las más frías, por ejemplo, ¿ya? Y también observó que las sociedades que son más abiertas tienden a estar también en espacios que son más abiertos, en cambio las sociedades que son más, como tienen un mayor sentido de cohesión y unitarias, que son muy poco diversas también, tienden a ser, obviamente, habitar espacios que son más cerrados, que son más difíciles de acceder, ¿ya? Entonces, desde esta unidad y de esta interdependencia van a nacer también nuevas relaciones que van a poder contribuir a cómo el hombre se relaciona con la naturaleza. Siguiendo con el tópico de la Organización Anarquista del Espacio, ¿ya?, Elisée Reclus observaba que la unidad de la Tierra configuraba un todo interdependiente entre la naturaleza y la sociedad, ¿ya? Y esta unidad y también la diversidad de la Tierra queda explicada por la interdependencia y el aislamiento de los espacios y sociedades. Como habíamos dicho anteriormente, el aislamiento provoca esa unidad que tienen las sociedades y la interdependencia genera esta diversidad en estas mismas sociedades, ¿ya? Entonces, la interdependencia lleva necesariamente a una casi obligación, ¿ya?, de poder intercambiar con otros pueblos, ¿ya? Y esto también obviamente no solamente genera un comercio, sino que también una circulación de las ideas y una difusión de las costumbres. Entonces vemos que dentro del espacio geográfico nosotros podemos tener la posibilidad de desarrollarnos. Esta interdependencia generada por el proceso evolutivo provoca finalmente que, a pesar de esa constitución de fronteras que pueden planear los estados a priori, generan una dinámica planetaria que tiende al intercambio, a pesar de todas las prohibiciones o todas las fronteras que puedan poner o no estados a lo largo de la historia, que también las fronteras son móviles, obviamente, a través de diferentes procesos. Las sociedades abiertas tienden siempre al intercambio como algo natural, ¿ya? Y por lo tanto este intercambio entre las diferentes sociedades, entre los diferentes individuos que componen la biodiversidad del mismo planeta, genera a la larga unidades mayores como una nación, como es el caso de lo que vemos hoy en día, como una nación-estado, por ejemplo, y cómo esta tendencia a una radicalización más del intercambio de manera más libre llegaría por fin, en la visión de Elisée Reclus, a la consecución de
gran federación de pueblos, tenía una mirada federalista, al menos este anarquista. Finalmente, para poder ya terminar con el tópico de cómo ve la organización anarquista del espacio, ¿ya? Cómo se ve el espacio frente a la visión de un anarquista, dejo una frase ahí también de Elisée Reclus que también me gustó mucho, que dice: pero no ha llegado a ser evidente para los miembros de la gran familia humana que el centro de la civilización está ya en todas partes, en virtud de 1000 descubrimientos y aplicaciones que se hacen diariamente aquí o allá, y se propagan enseguida de ciudad en ciudad sobre la redondez de la Tierra. Esto es la frase que culmina y sintetiza la idea de Elisée Reclus sobre la organización del espacio desde el punto de vista anarquista, en donde todo tiende a descentralizarse, donde el centro ya está en todos lugares, donde ya está tan descentralizada la sociedad y las personas, y su centro ya no se encuentra en un solo lugar, sino que disperso en todo el orden. Luego pasamos a la sección de lo que es un recurso natural, y es lo que nos atañe especialmente en esta presentación, ¿ya? ¿Qué es un recurso natural? Bueno, un recurso natural es todo aquel producto de naturaleza, que sea material o como energía, que tenga como utilidad una cobertura de una necesidad específica en el ser humano, ¿ya? Pueden tener utilidad directa como parte del entorno, por ejemplo, una madera que yo pueda quemarla y me proporcione calor, una ropa a partir de la piel o una vivienda a partir de la misma madera. Y también puede tener una utilidad indirecta que va más allá de mi necesidad, que puede ser entendida como una satisfacción de la sociedad bajo un punto de vista de artículos de consumo. O sea, que estos recursos naturales puedan comercializarse, puedan venderse, puedan procesarse para poder llevar a cabo un comercio. Esos son los dos puntos de vista económicos que tiene un recurso natural, para satisfacer mi necesidad y también la de la sociedad. Estos recursos, la clasificación clásica está entre los renovables y los no renovables, ¿ya? Y esta clasificación obedece únicamente a la disponibilidad del recurso y la regeneración en el tiempo, y obviamente la tasa de demanda que tenga este recurso. Es decir, si este recurso se regenera muy lentamente a lo largo de los años, esa demanda tarde o temprano termina por acabar ese recurso. Por ejemplo, el caso del carbón natural o el petróleo, cuya formación requiere millones de años y su consumo no requiere millones de años, sino que son obviamente escalas de tiempo muy inferiores comparado a su regeneración. Entonces, por tanto, este recurso se va a agotar en algún momento, ya que no tiene la capacidad de regenerarse con la suficiente velocidad. En cambio, un recurso renovable se define obviamente como un recurso que tiene una tasa de regeneración más alta que la tasa de consumo. Entonces, su clasificación puede variar simplemente tanto en función de la demanda como en función de la regeneración del recurso. Aquí vemos una noticia que me pareció también, hablando de los recursos naturales, una noticia que es muy desalentadora, supuestamente, ¿ya? Que dice que hoy se agotan, esto fue el 28 de julio, por si acaso, que hoy se agotan los recursos naturales de la Tierra para todo el 2022. Yo no sé cómo se habrán hecho esos cálculos, en verdad, no indagué más allá, pero no sé cómo estaríamos viviendo ahora si ya no hay recursos naturales, ya los gastamos. Se supone que estamos endeudados con 1,75 tierras, en teoría. No logro comprender bien el concepto, pero se supone que esto tiene una cadena de noticias que son siempre alarmistas, de que ya la Tierra está totalmente desbaratada por la especie humana, ¿ya? Eso solamente como a modo de cultura general. Pero este tipo de noticias son también las que gatillan diferentes reacciones en la sociedad, en las personas, que tienden a generar más conciencia, pero también otro grupo de personas que tienen poder los justifican para poder salvar el mundo y hacer una clase de medidas totalmente que generan al final de cuentas todo lo contrario, que terminan más devastando que protegiendo estos recursos naturales que supuestamente están devastados, ¿ya? Entonces, las preguntas gatillantes que nosotros debemos hacerlo, por lo menos, es que ¿quién debería ser el dueño de los recursos naturales? O sea, si la Tierra es un lugar común, ¿por qué debería haber un dueño? Puede empezar así, o algunos otros pueden pensar que si la Tierra debe tener dueños para poder proteger exactamente cada uno su parte correspondiente, ¿ya? Pero después de decidir si hay propiedad o no, también luego viene el punto de vista de que cómo se asignaría cada uno de ellos.
cómo vamos a asignar los recursos a las diferentes personas, qué mecanismos se van a usar, quién va a dictaminarlo, quién va a mandatarlo, cómo se va a resguardar la propiedad si es que se instituye una propiedad. ¿Debe resguardarse esta propiedad? ¿Cada quien la tiene que defender? ¿Podría evitarse la ley de la selva en competencias por los recursos en anarquía? Son esas preguntas que de repente y de buenas a primeras nos puede generar cierto temor, ¿cierto? De que como no tienen una respuesta clara o una respuesta unívoca y contundente, pensamos que mejor es seguir como estamos y casi como rendirnos o resignarnos a la idea de que los recursos naturales deben ser administrados por un organismo superior, supuestamente que tiene el poder de poder decidir por todos nosotros qué es lo mejor para cada uno de nosotros como individuos, ¿ya? Y ese organismo obviamente es el Estado, ¿ya? Entonces la propiedad de los recursos naturales puede estar destinada a el Estado, que es como lo clásico que él se ha impuesto como el gran representante de los intereses de la tierra y también de los intereses nuestros, por supuesto. También puede estar como destinado como una propiedad individual, en donde individuos pueden poseer una parte de ese espacio, una parte de esos recursos y pueden administrarlo a su entero antojo. Y también puede ser la propiedad colectiva, en donde muchas personas se pueden organizar y poder, obviamente, administrar los recursos naturales como ellos estimen conveniente. Y obviamente también están los partidarios de la abolición de la propiedad, entendiendo que esta es la fuente de toda explotación y por tanto debe ser eliminada y suprimida para que toda la tierra pueda ser gozada en plenitud. Son diferentes planteamientos, pero todos intentan responder a la misma cuestión, que es de quién son, al final de cuentas, los dueños de los recursos naturales. Siguiendo en este planteamiento, en esta diapositiva quiero que se fijen bien en la división, ¿ya? Por un lado, en el lado izquierdo de la pantalla, está esta especie el típico caricatura que tenemos del Estado, ¿ya? Como un soberano compuesto de todos sus habitantes, con toda su población que le da su fortaleza, obviamente a través de la expropiación de sus recursos, ¿ya? Y por el otro lado tenemos un afiche del señor Luis Wolfi, que fue un anarquista español, ¿ya? Que proclamó la huelga de vientres como una protesta al afán expansista poblacional del Estado, ¿ya? ¿Y por qué tiene que ver esto con los recursos naturales? Porque justamente en la península ibérica, ya en España, de ese entonces, desde principios del siglo XIX, se generó estos movimientos neomalthusianos, ya que tomaba la tesis de Malthus en cuanto a que era el exceso de población el problema, y por tanto debían tomarse medidas contraceptivas para poder controlar la población y poder tener los recursos naturales a disposición de nosotros mismos, ¿ya? O sea, si hay menos personas en el mundo, razonan estos anarquistas, obviamente va a haber una mayor disponibilidad de los recursos naturales. Por otro lado, está la visión estatista, que en ese entonces por lo menos promovía la expansión poblacional para tener más súbditos a su haber, más personas a quien mandar a morir a la guerra, obviamente, y sobre todo tener más número de contribuyentes para promover la expansión de su territorio, ¿ya? Bajo este sistema es el Estado el que es el propietario de todos los recursos naturales y solo otorga concesiones de uso. Obviamente, castigaba la contracepción, todos los métodos anticonceptivos antaño, en esta época donde se produjo esta rivalidad entre los neomalthusianos y el poder hegemónico a través del Estado y de la Iglesia, castigaba la contracepción. Incluso este afiche le valió a Luis Wolfi ser obviamente perseguido a través de la policía, a través de cosas políticas, para poder echarle por el suelo su punto de vista a través del control de la natalidad, ¿ya? Obviamente el Estado establece fronteras y este tipo de anarquistas, anarcos, naturistas o neomalthusianos ven en las fronteras el principio del odio entre los pueblos, ¿ya? Pasándonos de nuevo al lado más anarquista de esta visión, ellos promueven una maternidad consciente. No es simplemente no tener hijos porque sí, sino que tiene que haber una razón de fondo.
tener mejores seres humanos que estén en condiciones morales de poder habitar el planeta con un respeto irrestricto hacia el medio ambiente. Esa era su visión de mundo como anarconaturista, ¿cierto? Y iban a ser propietarios comunes y racionales de los recursos naturales. O sea, el anarquismo, al menos esta ala del anarquismo, ya porque hay muchas variantes y entiende de muchas formas cómo se deben usar los recursos naturales. En este sentido, esta rama en particular entiende que los propietarios son comunes y tienen que ser un uso racional de los recursos naturales. Es decir, si yo necesito solamente 2 leños para poder abrigar mi hogar, debería poder ser capaz de sacar solamente esos 2 leños y dejarle el resto a mi prójimo, para que él también pueda hacer uso de esos recursos. Para poder lograr esto y que los recursos no sean más escasos de lo que ya son, promueve un uso de la contracepción, ¿ya? Obviamente esto es el control de la natalidad. A través, obviamente, del desarrollo de un feminismo que pone a una altura de igual a la mujer y no la ve simplemente como una máquina de reproducción, como en ese entonces la veía la Iglesia y el Estado. Y obviamente considera nocivas las fronteras, como se había dicho anteriormente, ya que las conciben como la fuente del odio entre los pueblos. Esta es simplemente una de las visiones que tienen los anarquistas, en este caso neomalthusianos, con respecto a la propiedad de los recursos naturales, ¿ya? O sea, quédense con la idea de que era algo racional, algo que tomar lo justo y lo necesario y simplemente promover la contracepción con el fin de que no sean más escasos los recursos de lo que ya son. Luego pasamos, aquí citando un libro que es muy bueno, ¿ya? Que se llama Sobre el anarquismo, de Nicolás Walter, ¿ya? Aquí se entiende muy bien que no hay una respuesta unívoca y definitiva del anarquismo sobre la propiedad en sí, porque este da múltiples enfoques a lo consistente de la propiedad, tanto en general como una propiedad individual o como los recursos naturales. Pero sin embargo señala que igual hay unos consensos entre las diferentes corrientes anarquistas y que no se debe rechazar la propiedad cuando ésta nace del fruto del trabajo y que esta misma propiedad no sea para explotar a otras personas. O sea, la mayoría de los anarquistas que nombran en este libro, de los tipos que se mencionan en este libro, están de acuerdo en que la propiedad debe respetarse, claro. Por ejemplo, si uno construye una casa con su esfuerzo, con su trabajo, debe respetarse, ya. Es algo que no se usa para explotar a otra persona. Pero si la propiedad, entendida como el capital, se usa como para expoliar al trabajador, para mantenerlo en condiciones miserables, para hacerlo trabajar jornada tras jornada sin siquiera ganar el salario para la mera subsistencia, en ese sentido, según este libro, la propiedad se usa como un medio de esclavizar a otra clase y por tanto debe ser abolida, ¿ya? Eso es la visión de otro tipo de anarquistas. Y obviamente promueven en general los anarquistas de poseer solo lo necesario, igual que lo que habíamos nombrado en el caso de los neomalthusianos, hasta poseer lo que pueda proporcionar de manera racional solamente lo que estemos dispuestos a ocupar y el resto poder dejarlo obviamente al prójimo o a otra persona, a otra organización que lo necesite más que uno. De hecho, da aquí un ejemplo bastante radical, como de buenas a primeras, que dice que si yo tengo 2 panes y tú tienes hambre, ese pan es tuyo. Ese es como el pensamiento que tenían algunas clases de los anarquistas, ¿ya? Y no era la excepción con el tema de los recursos naturales. Y aquí, por ejemplo, pusimos varios tipos de anarquismo, obviamente, que para poder plasmar las visiones, ¿ya? Y bueno, algunos de los anarquistas pueden aprobar una división igualitaria de los recursos, es decir, dividir todos los recursos naturales en partes iguales, en donde todos podamos concentrar y dominar y poseer la misma cantidad de recursos, ni más ni menos, ¿ya? Otros también desean la aplicación de un sistema comercial para poder intercambiar estos recursos naturales, una organización de tipo laissez-faire para el intercambio de los recursos naturales, ¿ya? Y otro tipo de anarquistas pueden querer aplicar incluso en su sistema la eliminación del dinero y el sistema de precios en la relación entre el ser humano y su entorno. O sea, que no se puede traficar con ningún bien, obviamente entendiéndolo bajo el punto de vista del dinero y el sistema de precios, ¿ya? Estos son en el caso de los anarcocomunistas, por ejemplo, que están en contra del uso del dinero, ¿ya? Que también lo pueden considerar como una forma de propiedad y obviamente una forma de poder
esclavizar a otra clase que sea más desposeída, por decirlo así. Entonces, dependiendo de la corriente filosófica que aborde los recursos naturales, es como también entiende las relaciones entre el ser humano y los recursos naturales. En el caso particular mío, creo que una de las visiones que más comparto, o que se me hacen más lógicas, al menos a mí, es la visión que tiene el anarcocapitalismo, ya que este tipo de, de, de sistema anarquista nos ofrece la posibilidad de poder intercambiar libremente lo que nosotros podamos querer, siempre y cuando no se viole el principio de no agresión. O sea que si lo que yo vendo, lo que yo comercio, lo que yo compro, no agrede a otro en el proceso, no hay ninguna fuerza, ninguna coacción en la producción de este bien, entonces es un bien legítimamente adquirido, un bien legítimamente comprado, un bien legítimamente vendido, y no requerimos tanto de formar a unas personas casi perfectas moralmente para poder controlar los recursos escasos que son, ¿ya? Porque en este caso, la única diferencia entre la rama de anarquismo es el cómo entienden la propiedad colectiva, privada, ¿ya? Y también cómo entienden el comercio en sí, o cómo entienden el capital, que es una palabra bastante vapuleada hoy por hoy, pero por lo menos como se entiende el capitalismo en este sentido, el anarcocapitalismo debe ser entendido como un capitalismo de laissez-faire, un capitalismo de libre mercado, ya sin la intervención del Estado, sin la formación del corporativismo que hoy estamos tan acostumbrados a ver y achacarles todas las culpas al libre mercado de algo que en verdad no existe en la práctica, de hecho, en ningún país del mundo prácticamente, porque siempre hay algo aunque sea poco, ¿ya? Pero algo de intervención en la economía tiene el Estado, ¿ya? Y bueno, ¿por qué puse la imagen acá de estos mineros? Porque pasamos ya a la sección de lo que es el problema público con los recursos naturales, en cómo se distribuyen estos a través del Estado. En este caso puse un extracto de la Constitución Política de la República de Chile, ya la actual vigente, en donde es el Estado el que tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las coaderas, las arenas, una serie de yacimientos que tienen recursos naturales, son los dueños exclusivos del Estado, ¿ya? Y el Estado solamente puede otorgar derechos de exploración o de explotación en beneficio de empresas o particulares. Pero esa empresa jamás va a poder poseer el capital del recurso natural en sí, sino que simplemente los beneficios de su explotación. Puede parecer de buena primera una cosa bastante justa, o sea, te permito explotar, te permito obtener beneficio a través de la explotación de este recurso natural, pero nunca vas a poder ser el dueño, es casi como un arrendamiento, ¿ya? Y esto provoca que el interés de las particulares, de las personas, como esto que se ve en la imagen, o como de empresas, no sean justamente cuidar el valor del recurso en sí, sino que sacar la mayor cantidad posible, ya que ellos no van a poder gozar de un valor futuro en caso de que el Estado decida revocar el contrato o decida quitarle simplemente sus instalaciones con las cuales estaban explotando recursos, ¿ya? Entonces, por este sentido, creo que es importante hacer esa distinción en que mientras algo sea del Estado, en verdad no quiere decir que sea de todos, ¿ya? Que no quiere decir que sea de un bien común, que yo voy a tener control sobre eso y nada por el estilo, sino que simplemente voy a tener un derecho de uso, de explotación de ese recurso natural, pero jamás voy a poder disfrutar del valor capital futuro. Y voy a concentrar todo mi consumo de este recurso en el presente, vender la mayor cantidad posible para poder gozar de esos beneficios, en caso de que en un futuro alguien me los quiera quitar, ya sea que cambiamos de gobierno y tiene una visión diferente sobre los recursos, me lo van a quitar. Entonces, por eso yo intento sacar el máximo provecho posible en el menor tiempo posible, y obviamente eso genera problemas de devastación de los recursos naturales. En el caso de los bosques, en Estados Unidos pasó de esa manera, ¿ya? Las empresas, en este caso, solamente pueden arrendar los bosques para su empleo presente. Esto genera que no haya un incentivo a su cuidado, que no haya un valor del uso futuro, al igual que en el caso de la mina. ¿Y por qué decimos de un uso futuro? Porque, por ejemplo, piensen en este ejemplo. Supongan que en el caso de la mina hay una proyección,
por decirlo así, de que las vetas de mineral, de cobre, por ejemplo, para llevarlo al caso de Chile, van a ser muy escasas en todo el mundo. Entonces, ¿cuál va a ser mi reacción ante esa noticia? Yo como hombre de negocio, como empresario, o como alguien que tenga una visión de futuro, podría decir, voy a reducir un poco mi actual oferta de este mineral para poder guardar, ya que se va a hacer más escaso en un futuro y por tanto va a valer más dinero. Entonces yo lo voy a guardar ahora, voy a cuidar ese recurso, voy a explotarlo menos para poder sacarlo poco a poco después. Y esto, al hacerlo muchas personas, terminan incluso regulando los precios a través de esta especulación, ya que es preferir el uso futuro o el uso presente. Como acá, ahora volviendo al caso de los bosques, no se valora su uso futuro, porque tú no eres el dueño del bosque, sino que simplemente puedes cortar leña y venderla, vas a querer sacar sin ningún miramiento. ¿Por qué? Porque vas a estar privilegiando tener el dinero hoy, la mayor cantidad posible, y da lo mismo lo que pase mañana. Total, la tierra no es ni siquiera mía, es del Estado, o sea, de nadie en la práctica, y, y simple y llanamente voy a devastar los bosques y ganar lo que más pueda, que eso es como algo casi lógico que uno haría si no te dan nunca el beneficio de ser un propietario, ¿ya? Y es por eso que jamás se llega en este tipo de sistemas a poseer el valor capital de un recurso natural, y se favorece obviamente su depredación. Y un caso aún más grave es lo que ocurre en el mar, porque al menos en los bosques ya hay mayores países que tienen cierto tipo de protección de propiedad a los bosques, ya a veces pueden en verdad otorgar el valor capital. Lo que ocurre en Europa, tienen unas leyes más amigables, por decirlo así, con el tema de la propiedad de los bosques, y por lo tanto se tiende a cuidar más, o sea, hay más interés en replantarlo, en no deforestarlo, en mantener su valor capital para seguir usándolo en el futuro. En el caso de los mares esto no es así, y prácticamente estamos como viviendo en una era del neolítico en el caso de lo que son la pesca oceánica, por ejemplo. Simplemente estamos en un estado de casi de pescador-recolector, haciendo la analogía de cazador-recolector, porque no existe propiedad sobre las partes del océano. Incluso ni siquiera se tiene soberanía, ni siquiera los países tienen soberanía total de los océanos, sino que hasta ciertas millas, ¿cierto?, de la costa, y después son terrenos de aguas internacionales en donde supuestamente no hay un dueño absoluto, no hay nada. Y en este caso, los estados en donde administran y tienen soberanía sobre las millas náuticas desde sus costas, solamente permiten el permiso para pescar con condiciones definidas por el Estado según la ley. O sea, hay restricciones también, hay sobre todo sobre las temporadas de donde se puede pescar, donde no, y obviamente esto produce incluso incentiva a la pobreza en que usualmente padecen los pescadores artesanales, porque siempre están restringidos y no pueden innovar para poder hacer mejores alternativas de pesca, ya que no existe el concepto de propiedad privada. ¿A qué va esto? O sea, que si alguien se esfuerza aquí en el mar para poder tener un cultivo, una parcela de agua, por decirlo así, en donde se tenga una tecnología tal que pueda favorecer de manera artificial la generación de peces o de productos minerales, incluso del mar, o productos marinos, no va a poder hacerlo porque va a venir otro pescador, otro, por decirlo así, polizón, ya que no hay defensa de propiedades, ¿cierto? Y va a poder decir, oye, tú no tienes derecho a tener esto porque el agua es de todo y por tanto todo lo que tengo, todo lo que hay en ella también puede ser mío. Entonces por eso no existe esta iniciativa o esta incentivación a poder invertir, a desarrollar tecnología, como lo hacemos también con los terrenos, con las parcelas en sí, en donde como hay mayor protección de propiedad en los terrenos agrícolas, sí han habido más innovaciones, cultivos, incluso cultivos transgénicos con mayor capacidad de resistencia a la sequía, etcétera, etcétera, un montón de estudios que acá no han podido hacerse simplemente en primera instancia por unos derechos de propiedad nulos, prácticamente nulos e inexistentes en el caso del mar. Entonces aquí vamos reflejando la importancia de que los frutos del esfuerzo siempre sean de las personas que se esforzó, ¿ya? Y bueno, para poder ir finalizando la presentación de los recursos naturales, también debo hablar de una experiencia muy particular porque me atañe directamente, que es el agua. Históricamente, bueno, mi familia se ha dedicado al negocio de la distribución, del tratamiento y la producción de agua potable,
hace muchos años, ya de parte con mi abuelo incluso. Y es por eso que me toca este tema muy de cerca, porque veo cómo la sequía avanza, sobre todo en el sector donde yo residía anteriormente, que era en la quinta región, ya que tuvo uno de los años más secos de la historia, el año 2019. Hubo escasez de agua en mi pueblo y yo era el encargado, obviamente, de llevar el agua a todos los hogares. Entonces fueron unos años muy difíciles y todavía lo son, de hecho. Ahora queda mi papá ahí solo, pero fueron muy, muy difíciles de abordar, porque no hay mucho que hacer con los medios que tenemos actualmente. Sin embargo, en el artículo 100, en el Código de Aguas, del Código de Aguas, se dice que las aguas en cualquiera de sus estados son bienes nacionales de uso público. En consecuencia, su dominio y su uso pertenece a todos los habitantes de la nación. Y yo creo que esta es la primera gran mentira. No me parece para nada lógica esa de que algo sea de uso público, que pertenezca a todos los habitantes de la nación. Es simplemente una forma de decir que esto no le pertenece a nadie, que le pertenece solamente a los políticos, y ellos las van a asignar a su entero antojo, a sus amigos, sobre todo, a los grupos de interés económico, a los corporativistas, ¿ya? Que están siempre al acecho, esos codiciosos, por decirlo así, de poder aliarse con el poder político y así poder ejercer poder sobre la clase dominada, en este caso, los trabajadores, ¿ya? En ese sentido, el agua no es de todas las personas, son de unos pocos, están obviamente cooptadas por el poder corporativo, ¿ya? Y genera una serie de problemas esto también. Uno de ellos es también la escasez, ¿ya? En este caso vamos a ir avanzando con lo que pasó en el pueblo donde yo era el administrador del agua, ¿ya? Había una sequía, ahí dice un titular de un diario, una sequía en el Melón genera preocupantes bajas de agua en los pozos, ¿ya? Y todas las opciones que habíamos dado nosotros como tecnología, porque la tecnología está, nosotros habíamos pensado en ese entonces poder usar osmosis inversa, que es una tecnología que incluso podía usar las aguas servidas tratadas para poder potabilizarla y hacer completamente el agua bebible y poder ser usada por las personas. Sin embargo, cuando habíamos estado cotizando, haciendo este proyecto para poder instalar una planta de osmosis y poder tratar las aguas servidas, pronto me di cuenta que el código sanitario no lo permite, porque no se pueden usar las aguas servidas para el consumo humano, sino que simplemente pueden ser usadas con otros fines como el riego, como la recreación de parques, por decirlo así, o para ser como vertida en canales simplemente para que se pierda ahí. Esos son los usos limitados que se le puede dar al agua tratada de plantas de tratamiento de riles o también de agua servida, ¿ya? Entonces por eso fue uno de los primeros fracasos que tuvimos, nos pegó en la cara directamente, y eso nos conllevó a que el agua fuera cada vez más escasa en el pueblo, sin poder tener una solución concreta y siendo que existía una posible solución tecnológica a la fecha. Eso era lo más terrible. O sea, para en ese momento las autoridades era más importante, obviamente, respetar la ley y todo eso, más que darle agua a la gente, ¿ya? Por muy absurdo que eso pudiera ser. Y sobre todo existiendo la tecnología para llevarlo a cabo. Entonces, de que el agua es de todos los chilenos, de todos los habitantes de la nación, yo lo pongo muy en duda por esto mismo. Luego acá les pongo lo que habíamos proyectado como una segunda idea, que fue hacer dos norias, que son las que están acá proyectadas, la noria 1 y la noria 2, ¿ya? Y elevarlas en una planta que iba a estar acá donde dice Pozo Chamizal, y la íbamos a elevar a un estanque que estaba en la altura y poder distribuir a la gente. Actualmente solamente estaba operativo un pozo que con suerte estaba dando agua. Nosotros, por decir algo, nosotros necesitábamos 60 litros por segundo para poder tener un consumo adecuado a los usos personales, y el pozo estaba produciendo solamente 1 litro por segundo, lo cual solamente alcanza para 50 viviendas aproximadamente. En ese sentido, por eso era tan crítico el tema. Había ya racionamiento de agua a cierto horario, me acuerdo, era muy complicado trabajar con la gente ahí, con la comunidad en sí. Y entonces se nos ocurrió esta idea de hacer este nuevo proyecto y también fracasó en primera instancia porque el comité no contaba con los derechos de agua inscritos. No podía hacer una nueva
prospección, un nuevo pozo, porque ya no tenía más agua, o sea, más derechos de agua para poder explotarlo, no alcanzaba. Ya, o sea, era simplemente algo que estaba en la legalidad. No era una cosa que no estuviera el agua ahí, sino que no podíamos usarla por una traba legal. Pero como la situación era tan crítica, al final decidimos simplemente darle para adelante nomás, como se dice, y hicimos el pozo de manera ilegal. Lo hicimos nomás y resultó totalmente perfecto. Ahí el muestreador le estaba analizando el agua para ver si tenía algún contaminante que impidiera su uso humano. Por fortuna salió todo bien, el agua podía consumirse, no tenía ningún problema. Y salimos adelante y hasta el día de hoy ese pozo sigue operando en el sector con buena cantidad de agua y la gente está muy feliz por eso, y eso fue muy impactante para mí, porque llevarle agua a una persona que antes no tenía nada, que vivía todo el día sin agua potable, así tan fácil como nosotros lo vemos en la llave, así abrir la llave y ya está listo, para esos sectores no. El agua es cara porque la teníamos que transportar en camiones, aljibes, obviamente eso encarece mucho la logística de la distribución del agua, y por tanto, a fin de cuentas, no era una solución factible a largo plazo. Las personas no podían pagar finalmente los camiones para poder tener su ansiada agua, y tenían que andar siempre con muy pocas chauchas, por decirlo así, comprando y cuidando cada litro de agua, obviamente. Pero con esta medida logramos llevar el agua a toda la población, y obviamente no recibimos ninguna represalia por parte del Estado, porque yo creo que no les convenía, porque de seguro a la gente se le iba a ir encima. Pero fue una acción que tomamos nosotros, esa decisión, lo hicimos y ya, y salió bien. Y eso es lo mejor de todo, y algo que me tiene muy contento en particular, que es la acción humana, que es esa colaboración entre las personas, las que pueden llevar a cabo estas cosas, habiendo tecnología, habiendo las ganas, habiendo el afán de poder ayudar, o incluso de querer lucrar, ¿por qué no? En competencia justa también, esto puede ser ofrecido como un servicio que tiene competencia en el mercado, porque no es el agua lo que finalmente se cobra, sino que es el servicio de que tenerla en tu llave. Hay que verlo así. ¿Ya? El agua está disponible ahí, puedes sacar, ya, está bien, está en el río, anda al río y saca agua, pero si quieres tenerla en la comodidad de tu casa, tiene un costo, hay muchas personas detrás de este trabajo, hay inversión de capital, hay trabajos de operación, trabajos de mantenimiento de los equipos, operadores en terreno, supervisores de día y de noche. Hay una serie de logística que permite que el agua esté en buenas condiciones, sobre todo en la llave, con tan solo abrirla y listo, nada más que eso. Acá, y aparte de tener el problema del agua, el pueblo también tenía un problema muy grave con las aguas servidas. En este caso la municipalidad, que era la encargada de tratar las aguas servidas, en verdad no las trataba y las vertía directamente al estero. Así se veía el estero cuando estaba la planta funcionando mal, ¿ya? Ahí obviamente se ven las grasas, se ven los sólidos suspendidos que están acumulándose en el lecho del estero, del agua servida. Ese tono grisáceo no es normal en el agua, y por lo tanto estaba generándose una contaminación del medio ambiente. Pero esto es muy clásico, no es nada normal que una municipalidad contamine un río, porque en virtud los ríos no son propiedad de nadie. Entonces, al no ser de nadie, no hay un interés por cuidarlo tampoco. Así que estuvo años, literalmente años, los ríos en este estado, en el sector donde yo vivía, y nadie hacía nada. Siempre iba algún diputado o algún senador a decirnos en la cara: yo voy a arreglar este problema, no puede ser que tengamos que tolerar estas moscas que se acumulan y que afectan a los vecinos, a la comunidad. Con esa clase de palabras siempre a la gente se la dan vuelta una y otra vez, hasta que ya la cosa no dio para más y se tuvo que tomar carta en el asunto. Ahí la municipalidad decidió invertir ya para poder arreglar la situación, ¿ya? Y se logró hacer ese proyecto de poder mejorar la planta de tratamiento para que pudiera operar en condiciones normales. Y lo que ocurrió fue también, que yo lo grabé en video, porque después de más de 15 años la planta estuvo liberando agua tratada
que estaba prácticamente transparente, totalmente un agua que no era tóxica, no tenía contaminante, incluso era la única agua que había en el sector porque el estero estaba seco. Y luego ver que la única agua que había en el lecho del estero era al menos la de la planta de tratamiento, te llenaba el corazón de alegría de que al menos algo estábamos haciendo bien, ¿ya? Sin embargo, como estas cosas son administradas por el Estado, al final de cuentas la planta actualmente nuevamente se volvió a estropear porque nadie le hizo mantenimiento, porque al final la planta no es de nadie, es simplemente una administración pública la que la controla. Volvió a la planta a estar en este estado, ¿ya? Y así que al final todos esos esfuerzos que se hicieron fueron en vano, ya que no se entendió bien el concepto de lo que es la propiedad y su importancia para estos fines de la conservación del medio ambiente, que tanto le han vapuleado incluso al libre mercado, de que son los rapaces empresarios, los rapaces capitalistas los que no cuidan los recursos y son más bien, yo dirigiría la crítica, esa crítica existe, pero la dirigiría como rapaces y voraces al Estado y sus amigos corporativistas, que quiero hacer bien esa distinción, que sí son los que devoran los recursos naturales, que se aprovechan de las concesiones y obviamente legislan solamente para favorecer a un cierto grupo y en desmedro de otro. Entonces, el fin de la presentación. Me despido con una frase que yo mismo hice al momento de terminar esta presentación. Tuve un momento de un insight y lo dejo con esta reflexión. La anarquía no es un fin, sino un constante tránsito hacia el anhelo de la libertad. Muchas gracias. Ahí está Giovanni, la gente enloquecida por tu presentación. Oye, no, muy buena Giovanni, muy, muy interesante y un tema sumamente relevante y contingente para lo que es la actualidad hoy, no solamente en Chile, sino que en todo el mundo, ¿no? Con esta proliferación de estos movimientos ecologistas que finalmente ven esta solución en lo que es la causa del problema, que es el mismo Estado. Cuando cualquier persona con un mínimo de... Bueno, no con un mínimo, tampoco quiero acá hacer una pantomima de estas personas, porque muchas veces lo hacen con las mejores intenciones. Pero lamentablemente tienen que entender que la única manera o la mejor forma de aprovechar los recursos naturales y proteger el despilfarro es con derechos de propiedad cada vez más profundos, más claros, que permitan un funcionamiento mucho más eficiente del sistema de precios. Así que muy interesante, yo me quedo con tus dos ejemplos personales que yo no conocí y que me llamaron mucho la atención, como es el caso de que no pudieron hacer este cambio del agua por el tema de la osmosis y aplicarlo por una cuestión netamente legal, una ley que está atrasada, que no se ha adaptado a las nuevas tecnologías, que termina generando este problema y esta gran narrativa que tenemos en Chile de la sequía y esto otro problema. Sin embargo, están poniendo el problema en manos de las personas menos capaces y que ni siquiera tienen las herramientas, aunque realmente quisieran arreglar el problema, porque sin sistema de precios no pueden hacerlo, o sea, así de simple. Y lo de Nogales, me mataste, me parece tremendo, lo voy a tomar, de hecho un punto lo voy a investigar, porque se repite mucho a la hora de debatir con la gente este tema de los derechos del agua, de la sequía, del medio ambiente, y ahí hay un mejor ejemplo claro, conciso y concreto de lo que hace, de lo que, digamos, para hacerlo, digamos, a gran escala macro, lo que es Venezuela, en una municipalidad, digamos. Nadie controla el gasto, el paro de las municipalidades, nadie... No tienen idea de qué invertir y dónde invertir, sí, porque la plata les llega, la hagan bien, lo hagan mal. Sí, esa es la cosa, y eso terminó por producir también una sequía, ya que todavía está vigente, pero por lo menos gracias a esos pozos que nació solamente de la desobediencia civil, un concepto muy importante, simplemente chao con esa ley, lo hicimos y ya, y ahí está, y el pozo sigue ahí, sigue dándole agua a las personas, están contentas y ahora la valoran mucho más que antes, obviamente, porque ya pasaron por esa pellejería que es no tener agua en la casa las 24 horas del día. Esperemos que esta charla la vea mucha gente, pero no la Dirección General de Aguas, para que no les vayan a cortar ahí el pozo. No se van a atrever. No se van a atrever, somos mansos ahí. Giovanni, te tenemos acá una pregunta de Cristian Ignacio Altamirano, ya a estas horas de la noche, que es la siguiente. Estamos en Chile, por si acaso, para los que nos están viendo fuera de Chile. Cristian nos pregunta, desde un punto de vista ANCAP, ¿cómo se determina el derecho de propiedad de bienes como las napas subterráneas, el petróleo, el mar o las montañas nevadas? Ya. Mira, yo creo que primero que todo el recurso natural
siempre, como un primer acercamiento, el recurso natural debe ser de quien es capaz de explotarlo, ¿ya? O sea, no porque un recurso está en el suelo no vale nada, sino que se hace tangible, se hace producto cuando alguien es capaz de extraerlo. El primer indicador es que si uno es capaz de sacar un recurso y explotarlo, donde antes no tenía ningún dueño anterior, ese ya sería el dueño legítimo de ese recurso natural, ¿ya? Y luego el tema de que si gasto mucho, si gasto poco, si lo despilfarro o no, depende de la gestión de cada uno, pero con un enfoque de los precios es muy poco probable que ocurra ese despilfarro. Exactamente. Bueno, ahí ese acercamiento haría yo. Luego, obviamente, con la experiencia uno puede dar planteamientos más refinados, pero al principio sería que es capaz de explotarlo, es el dueño del recurso. La teoría de la propiedad, ¿no?, de John Locke, importante para entender cómo surge este derecho, esta extensión del mismo ser humano, con el tema de las napas subterráneas, el petróleo y tal, como cuando dicen, no, es que el agua es de todos, pero no todos quieren ir a hacer un hoyo y pescar una bomba y instalar las tuberías a sus casas, digamos. Es todo un cuento, si al final no es tanto lo que se paga el agua, sino que es todo el mecanismo para transportarlo. Claro, efectivamente. Oye, muy interesante. ¿Qué propuesta propondrías tú, por ejemplo, en el caso chileno, cierto, que tenemos esto de los derechos del agua, y que hoy ni siquiera quieren que existan los derechos de agua, sino que ya sea directamente la arbitraria discreción del burócrata de turno? ¿Qué propondrías tú, y si conoces algún país que tenga algún sistema tal vez al que nos acercaríamos, o que sería bueno seguir para acercarnos un poco a esta idea de fortalecer los derechos de propiedad? Mira, sí, a países en concreto en verdad no he estudiado. Si hay alguno que tenga una legislación más fuerte en la protección de los derechos de propiedad del agua, o si todos los ven como algo de bien nacional de uso público, porque esa frase también es muy bonita, pero que es muy fea en los efectos que provoca. Pero yo propondría que, primero que todo, que no le han dado la suficiente autonomía a las personas para poder decidir sobre sus recursos, porque al final los primeros habitantes de una zona, por ejemplo en el Melón, me pongo en el caso de Nogales, ¿ya? No, somos nosotros los que hemos habitado ahí, que hemos tenido, que pasan los cursos de agua por ahí, los primeros que tenemos derecho a poder apropiar de esa agua y poder usarla, poder explotarla de una manera racional a través de un sistema de precios, que sería el caso ideal. En este sentido, también si llega alguna minera, porque ese es otro tema que tengo que tocar ahí hay una minera en Nogales, ¿ya? Está ahí Anglo American, ¿ya? Y la gente también obviamente le tiraba los palos a ellos de que tenían el pueblo seco, etcétera, etcétera, ¿ya? Y ahí se provocó, bueno, tengo muchas cosas que contar en ese sentido, porque me vi involucrado en un estallido social, se tomaron un pozo, fue muy, muy jodido estar trabajando en el sistema de agua en ese entonces. Pero creo yo que todos esos conflictos podrían evitarse si las personas se sintieran que ellas forman parte del proceso y no que todas las decisiones dependen de un burócrata. Porque es cuando un burócrata toma esa decisión que las comunidades entran en conflicto. Porque no fue una decisión que nace de su seno, de ellos mismos, sino que fue impuesta por un burócrata que no tiene ni idea de la realidad de esa localidad. Entonces, para empezar, sería bueno preguntarle a la misma gente, para evitar esta clase de conflicto. ¿Cómo quieren que se distribuya su propiedad? ¿A través de un sistema de precios? ¿A través de un sistema mutualista? ¿A través de un sistema colectivista? No sé el sistema. Hay unos que obviamente van a producir, según mi apreciación, mejores o peores resultados, pero por lo menos tiene que salir de una decisión de ellos para evitar el conflicto a largo plazo. Claro. No, estoy 100% de acuerdo. Que tenemos otra pregunta de Paz Lobos, que estaba recién anteriormente dando su charla sobre la educación en la primera parte de esta quinta jornada. Recuerden poner me gusta a todo esto, suscribirse y comentar y compartir para que esta comunidad siga creciendo, y muchas gracias a Voluntarismo Libertario por este ciclo de charlas. Pablo dice, ¿el principio de colonización derrotar aplica al trato de los recursos naturales? Bueno, para responderle a mi Yetere, ella es la otra administradora de los gatos libertarios, ¿cierto? Claro, también aplicaría de cierto sentido el principio de la colonización de Rothbard, o el primer propietario que puede apropiarse del recurso y que si puede su capacidad de explotarlo es el dueño legítimo de él. Perfecto.
Y ya la última pregunta de Cristian Ignacio Altamirano, que siempre nos acompaña y le mandamos un tremendo saludo. Sé que nos está viendo desde Vancouver y además tuvimos la oportunidad de escuchar su charla sobre iniciativa privada, si mal no recuerdo, en que hablamos del tema de los mormones. Si dos vecinos extraen petróleo desde sus casas, ¿quién es el dueño del petróleo? ¿O solo son dueños los que extraen, más no del petróleo subterráneo como tal? Exactamente, va por ahí el tema. Uno es dueño del petróleo que va extrayendo, pero no del petróleo subterráneo como tal. Por ejemplo, es como cuando uno pone la propiedad, por ejemplo, la casa en sí, ya tu casa ocupa un lugar en la tierra, pero no por eso tú eres, por ejemplo, la casa tiene la forma de un cuadrado, ¿ya? Y no, tú no eres dueño de toda la tierra hacia abajo, ni tampoco eres dueño de todo ese pedazo de cielo hacia arriba, sino que eres dueño de efectivamente de lo que puedas explotar en ese momento preciso. Así al menos lo veo yo, que sería, para evitar más discordias, debería ser que uno es dueño del recurso que va extrayendo, del recurso tangible y no del posible recurso en sí, como tampoco uno es dueño de todo el cielo simplemente porque mi casa ocupa un lugar en el espacio hacia arriba y hacia abajo, sino que ocupa el espacio, está totalmente habitado, ocupado, mezclado con el trabajo del hombre. El petróleo subterráneo no está mezclado con el trabajo del hombre, aún, sino que se mezcla una vez que pasa por la máquina, ahí pasa a través del ingenio humano, el proceso de refinación, el proceso de extracción de la perforación, solamente ahí pasa a ser tuyo. Perfecto. Y ya con esas palabras ya vamos terminando esta quinta jornada maravillosa que hemos tenido acá en el primer Congreso Internacional de Voluntarismo Libertario, año 2022. Vamos a darle también unos aplausos a Giovanni y a todos los que nos acompañaron. Muchísimas gracias. Giovanni, tremenda charla, nos estaremos viendo. Muchas gracias por tu tiempo y gracias a todos los que se conectaron y se conectarán futuramente. Repito, recuerden poner me gusta, compartir, suscribirse y comentar. Esto lo estamos transmitiendo a través de el canal de Voluntarismo Libertario, la cuenta de Instagram de Partido Libertario de Chile, y pronto en la próxima jornada, tal vez mañana, ya podremos volver habilitados para transmitir en conjunto con la cuenta de YouTube del Partido Libertario de Chile. Muchas gracias, Giovanni. Espero que les guste. Muchas gracias y un saludo también al Voluntarismo Libertario, un grupo de grandes seres humanos. Así es. Nos estaremos viendo el día de mañana, que se viene la próxima charla. A ver, si me dan un segundito para revisar bien rápido, así les digo, porque la gracia es que quienes están conectados ya se vayan enterando que mañana hay otra charla, porque recuerden que esto es todo el mes de agosto, los días viernes y sábados, y mañana tenemos a las 2 de la tarde comunitarismo por Cristian y Pepe, que lo tuvimos también hoy, ya es de la casa, Pepe. También sí. Tenemos, mucha cada charla, Pepe. Hay otra de libertario y ética objetivista. Si mal no me equivoco, hay ahí como que el flyer tiene un problema con los horarios, pero esas son más o menos y se va a ir anunciando también a través de la cuenta de Instagram de Voluntarismo Libertario para que se vayan. Vamos a estar atentos entonces, Ítalo, vamos a estar muy atentos. Muchas gracias, Giovanni, que estén muy bien y que tengan muy buena noche. Chao, chao. Chao.